Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de Dios en este día. Sí. Pon el tiempo en las manos de Dios. Señor nuestro Dios, gracias le damos, Señor. Le adoramos, Señor. Como cantamos hace rato, Señor Jesús, eres mi buen pastor. Y Señor, sabemos que es el pastor de nuestras almas. Nos pastorea, nos bendice, nos alienta, nos guarda en todo momento. Y Señor, ha sido tan fiel con nosotros, tan bueno. Gracias le damos porque hoy podemos estar en la congregación, Señor, junto con la iglesia. Señor, somos parte de su iglesia y queremos ser enseñados por su palabra, Señor. Pedimos que su Espíritu Santo, Señor, sea quien nos instruya, que abra nuestra vida, que nos transforme, Señor, que nos conforme, como dice su palabra, a la imagen de su Hijo. Siga obrando en nuestras vidas, Señor, para su gloria, Señor, y para nuestro bien. Amado Dios, le adoramos en esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque has sido nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús le adoramos. Amén. Vamos a continuar. Estamos empezando con esta carta a los Gálatas, hermanos. Y alguna vez les ha pasado, bueno, yo creo que sí, que han tenido que dar una reprensión a alguien fuerte respecto a que no andaba haciendo las cosas bien y era necesario que recibiera una palabra fuerte para corregir el rumbo que tenía. No sé, ¿les ha pasado eso? O al revés, ¿alguna vez han recibido una corrección, una amonestación, una exhortación tan fuerte que no les gustó escucharlo, pero quien les dijo eso se preocupaba por ustedes, quería su bienestar? ¿Les ha pasado de alguna otra? Yo creo que sí. Ciertamente, en mucho contexto ha pasado muchas veces en nuestra familia, en nuestras amistades, en la iglesia, ¿no? Personas que se preocupan por nosotros han hablado de alguna manera con nosotros, o nosotros también hemos tenido en algún momento que hacer una reprensión fuerte. Hay un proverbio, hermanos, el Proverbios 27:5. Lo voy a leer, dice así: quien de veras te ama te reprenderá abiertamente, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. ¿Qué les parece ese proverbio, hermanos? Proverbios 27:5-6. O de otras, dice también en nuestra versión: es mejor ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. También dice: fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Las reprensiones, hermanos, o las exhortaciones son necesarias en nuestra vida, sobre todo cuando estamos en una situación que no es buena para nosotros, o una situación en la que pues a veces nuestra vida también está en peligro, ¿no? Por amor a la persona que se ama, se deben hacer reprensiones, ¿sí? Y sobre todo cuando son asuntos de vida o de muerte, ¿no? Vitales. En ese caso, hermanos, la reprensión necesita ser con mayor razón más firme, más fuerte las advertencias. Qué hermoso proverbio: quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Dice la Reina Valera: fieles son las heridas del que ama. Sí. Sin embargo, es difícil a veces escuchar una reprensión. No nos gusta, nos duele cuando alguien nos corrige. O también cuando tenemos que hablar firmemente con una persona, es difícil decirlo, porque tenemos como en nuestro interior decir: oh, no quiero ofenderlo, siento que se va a enojar conmigo, ya no me va a hablar, pero necesito hacerlo. Este proverbio nos recuerda: quien de veras te ama te reprenderá abiertamente, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. ¡Qué tremendo! Y precisamente, hermanos, el tono de esta carta en la que estamos, la carta a los Gálatas, hermanos, vamos a ver que es una carta muy fuerte, muy directa.
muy dolorosa incluso para el apóstol Pablo de escribirla y para los Gálatas de escucharla. Pero era tan necesaria, hermanos. Vamos a ver que pasaban cosas ahí en la iglesia. Llegaban estos falsos maestros y la iglesia urgentemente necesitaba escuchar estas advertencias, estas amonestaciones o reprensiones, reprimendas fuertes. Porque como dice este salmo, ¿no? Quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. Y hoy, hermanos, vamos a ver precisamente esta advertencia del apóstol Pablo a la iglesia, que lo hemos titulado el día de hoy, no hay otro evangelio. Así si lo pudiéramos poner en un cartel grandote, ¿no? Si el apóstol Pablo, si lo pudiéramos imaginar así, ¿no? Poniéndolo en letras grandes, rojas, así, a la iglesia para que lo vean, para que lo entiendan. No hay otro evangelio. Vamos a meditar en esta advertencia del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Y hoy, hermanos, continuamos en los versículos 6 y 7. Ya lo leímos hace rato y vamos a ver primero esta parte, hermanos. Voy a leer los versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Gálatas. Dice así la palabra de Dios. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hasta ahí por ahora. Vemos primero el asombro del apóstol Pablo expresado a la iglesia. La traducción en el lenguaje, la Nueva Traducción Viviente, dice así estos versículos 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Hasta ahí. Vemos este gran asombro del apóstol Pablo. Estoy perplejo, diría de una manera, ¿no? Dicen otras versiones, no puedo creer, dicen otras versiones, lo que estoy escuchando, ¿no? Lo que he sabido. Ustedes están apartándose tan pronto de Dios. Lo primero que asombraba al apóstol Pablo fue, si ven esa palabra, me maravillo, dice, de que tan pronto. ¿Qué dice? Ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba asombrado por la rapidez con que la iglesia estaba abandonando a Cristo. Fíjense bien cómo al inicio de la carta el apóstol Pablo va al tema urgente, va al grano, como decimos. Recién puso los saludos y va al asunto urgente. Este asunto era tan importante, de alguna manera le estaba diciendo, hermanos Gálatas, tenemos que hablar con urgencia. Y empieza diciéndoles esto, estoy maravillado, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? Fíjense qué fuerte. Esta palabra, tan pronto, ¿no? Rapidísimo, ustedes hayan abandonado. Cuando dice abandonado, la palabra que utiliza es desertado. Y está pensándolo como en la milicia, ¿no? En el ejército. Cuando un soldado ya no quiere seguir, ¿no? Se acobarda y abandona las filas. Está desertando. Y eso les está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes están desertando. Wow, muy fuerte les está hablando. Y entre paréntesis, ¿no? Cuando un soldado en esas épocas desertaba, el castigo era la muerte, ¿no? Los soldados tenían que estar firmes en su puesto, ser valientes. Pero el apóstol Pablo dice, estoy horrorizado, estoy asombrado de que ustedes rápidamente han abandonado tan pronto a Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Fíjense, este tono que él
Ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 20, vamos a adelantar un poquito, es el mismo tono que está utilizando a lo largo de toda la carta. Gálatas 4:20, les está diciendo: quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pero pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Está haciendo una represión dura, pero necesaria. Primero, ellos tan pronto se han alejado de Dios. Lo segundo, y creo que es una de las cosas que más sentía en el corazón, ¿no? Dice: quisiera estar con ustedes para hablarles de otro tono, en otro tono, pues estoy perplejo, ¿no? Lo que están haciendo, hermanos, me tiene perplejo. Varias veces les va a decir: oh, ¿quién los engañó, no? ¿Quién los fascinó? Y fíjense por qué estaba asombrado, ya lo vimos. Hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Ellos no estaban abandonando la fe, que sí lo estaban haciendo. Lo que quiero decir, estaban abandonando la fe, estaban abandonando, ¿no?, la familia de Dios, pero principalmente estaban abandonando a Dios mismo. ¿Sí se dan cuenta? ¿A quién estaban abandonando? A aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Estaban abandonando a Cristo mismo. Fíjense. Estaban dándole la espalda a Cristo, hermanos. No solo la enseñanza estaban abandonando, sino a la persona que les dio vida y los había transformado, ¿sí? O sea, la vida cristiana, hermanos, es una vida cotidiana, una vida real, una relación real con Cristo, ¿no? No es tanto lo que creemos en nuestra mente, sino la relación que tenemos con Cristo, nuestra confianza en Él. Pero fíjense, ellos estaban abandonando a aquel que les dio vida y los había transformado, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 1. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Cristo les dio vida. Y Él había transformado sus vidas. Sí. Han abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, dice, ¿no? ¿Y cómo es, hermanos, que Cristo llama a su pueblo, lo atrae hacia sí para que vivan una vida santa, una vida de fe, ¿no? Que el Espíritu Santo obrando en sus vidas, ¿no?, para vivir una vida de fe activa. Sin embargo, los Gálatas estaban desertando. Y vemos, hermanos, que como el apóstol Pablo les está recordando aquí que han abandonado la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice, ¿no? Estaban abandonando el verdadero evangelio de la gracia de Cristo, ¿no? El apóstol Pablo, donde quiera que iba, él predicaba el evangelio, ¿no? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y también un poquito atrásito de Gálatas, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Si quieren buscarlo, si no lo leo, pero era el mensaje que anunciaba el apóstol Pablo. 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pues yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que pregonaba Pablo, el que anunciaba Pablo, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ese dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, la gracia de Cristo, el evangelio de la gracia de Cristo. ¿Sí? Entonces entendemos, hermanos, que ellos estaban abandonando a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué dice en el versículo 7?
que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo estaba asombrado de la rapidez con la que ellos estaban desertando. Estaba asombrado que habían abandonado a la persona, estaban abandonando a Cristo mismo, y también estaba asombrado de que ellos estaban yendo tras un falso evangelio, lo que leemos, ¿no? Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, hermanos, el evangelio de Cristo son las buenas noticias de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Los gálatas habían escuchado de Pablo el gran amor de Dios por ellos, ese favor inmerecido, que Cristo vino a morir por sus pecados, ¿no? Que fue muerto, crucificado, ¿no? Y al tercer día se resucitó. Y cuando Cristo resucitó, hermanos, es que Dios aprobó el sacrificio de Cristo. Por eso Él resucitó. Entonces, el evangelio de la gracia que Pablo les presentó era un evangelio completo, ¿sí? Cuando el Señor Jesús, recordamos, estaba en la cruz, ¿qué declaró Él? Sus últimas palabras antes de entregar el Espíritu. Todo está consumado. Consumado es, ¿no? En términos legales, ya está pagado todo. El evangelio ya no necesitaba más, ¿sí? El evangelio de la gracia es eso, evangelio de la gracia. El peligro, hermanos, era que los gálatas estaban queriendo seguir un evangelio diferente, que en realidad no era otro evangelio, sino que hay algunos que los estaban perturbando y querían pervertir el evangelio de Cristo. Estaba advirtiéndoles de esto que estaba entrando a la iglesia, que era un peligro tan grande. Se dice, hermanos, un veneno es cualquier sustancia que entra en el organismo, altera y deteriora su funcionamiento, interrumpe la secuencia natural de las reacciones del cuerpo naturales, trastorna el metabolismo del cuerpo y conduce a una catástrofe bioquímica que puede llevarlos a la muerte. Podemos pensar en ese peligro, ese evangelio falso, como un veneno que se estaba introduciendo al cuerpo de Cristo. Y debía atacarse firmemente. Leemos que posiblemente Carta a las Gálatas sea de los primeros que escribió, el primero que escribió el apóstol Pablo posiblemente. Y estaba hablándole a una iglesia que estaba surgiendo. Entonces, si en ese momento de la historia, hermanos, la iglesia, todo ese veneno hubiera entrado y corrompido totalmente a la iglesia, posiblemente, hermanos, no iba a haber más iglesia. Posiblemente el cristianismo ahí en Galacia iba a transformarse en una secta más de los judíos. Era tan terrible el peligro, hermanos, podemos compararlo a un veneno. Entonces el apóstol Pablo dice, no hay otro evangelio, ¿sí? Sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando dice no hay otro evangelio, está diciendo esa enseñanza que traen esos falsos maestros es ilegítimo. Sí. No solo es ilegítimo, dice, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban, estaba trayendo problemas a la iglesia, estaba causando daño a la iglesia, perturbando a la iglesia. Esa palabra perturbar significa sacudir, estaba sacudiendo a la iglesia este falso evangelio. Y además dice ahí, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es una distorsión del evangelio. Estos falsos maestros traían un evangelio diferente, como dice, falso, corrupto, deforme o alterado. Eso que estaban abrazando los gálatas no era el evangelio en absoluto. ¿Sí? ¿Qué era, hermanos? Era esta salvación por medio de las obras de la ley. Eso lo vemos en Hechos, ¿verdad? Si quieren regresamos ahí, Hechos capítulo 15, versículo 1.
Ahí vemos la llegada de estos falsos maestros a la iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice así, Hechos capítulo 15, versículo 1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esa era la raíz de ese falso evangelio, ese evangelio diferente. ¿Qué decían? Fíjense, estos judaizantes, ¿sí? Querían que la iglesia regresara a la ley. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Sí ven la diferencia ahí? Les estaban hablando de un evangelio de obras, de la ley. No pueden ser salvos si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés. Está diciéndoles, no, Pablo no les enseñó todo el evangelio. Les falta algo. Si ustedes no cumplen la ley y los rituales de la ley, no pueden ser salvos. Ese Pablo no les trajo un evangelio incompleto. Ahora nosotros le traemos un evangelio alternativo, un evangelio completo. Este evangelio, hermanos, era veneno. Distorsionaba el evangelio real. Porque consistía en salvación por las obras de la ley, ¿sí? Les decía, ustedes solamente van a salvarse si cumplen la ley. Además, era de justicia propia, ¿no? Tú tienes que ganarte tu salvación. Tú tienes que vivir, ¿no? Cumplir la ley para ser justo. Pero es una distorsión del evangelio, hermanos. Fíjense cómo les habla el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Fíjense, a la iglesia le dice esto: de Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Qué duro eso. Fíjense, se han separado de Cristo ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Sí, es lo mismo que está diciendo. Ustedes están abandonando a aquel que los llamó, ¿no? Mediante Cristo, ¿no? Mediante su gracia. Sí. Ya dijimos que Cristo satisfizo la ley y justicia de Dios cuando dijo: todo está consumado. Leímos antes en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que Él les dijo, el apóstol Pablo: ustedes están completos en Cristo, ¿sí? Ya no necesitan que nadie venga a juzgarlos, ¿sí? Que nadie venga a engañarlos, que nadie venga a robarles. Y esa advertencia del apóstol Pablo es muy dura, ¿no? Les leo la Nueva Traducción Viviente, dice: están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Versículo 8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica una buena noticia diferente de lo que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Ven que firmes ahí. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es la maldición de Dios, que reciba la maldición de Dios. La advertencia a la iglesia era que ellos estaban siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad. ¿Sí? El Señor hablaba de estos falsos ovejas, ¿no? Lobos vestidos de ovejas, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 15. El apóstol Pablo varias veces va a advertir de los falsos apóstoles, de esos obreros fraudulentos, de esos que se disfrazan como apóstoles de Dios, pero son engañadores.
Ya vimos en Colosenses, ¿no? Capítulo 2, que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, que nadie los atrape con filosofías huecas, que nadie los juzgue o condene, que nadie los defraude. Y cuando dice que en el versículo 7, sino que hay algunos que los perturban ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa palabra pervertir es invertir o marcha atrás o dirección opuesta. Ellos querían que los gálatas regresaran de donde ya habían venido, de la ley. Eso era lo que hacían esos falsos maestros. Y hermanos, esto era una advertencia tan seria porque estaba en peligro pues sus almas, hermanos. Y pensando, hermanos, en nuestra actualidad, es tan actual esto, hermanos, toda secta y religión falsa ha pervertido el evangelio. Aquí se denuncia con firmeza, pero si lo pensamos, en cualquier religión que pensemos, han torcido el evangelio de Cristo. Lo han pervertido. Aún pues pensando, ¿no?, en algunas ramas de los que se llaman cristianos, ¿no?, pero que en realidad tienen un evangelio torcido, ¿no? El catolicismo romano, el adventismo del séptimo día, los testigos de Jehová, los mormones, los unicitarios, todos esos han pervertido el evangelio, lo han torcido, lo han hecho incompleto. Fíjense. Por eso es tan clara esta palabra que dice aquí: si a nosotros o un ángel del cielo les anunciare un evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, ¿sí?, que sea maldito. ¿Sí? Ni siquiera un ángel, dice, pensando en nuestra actualidad. ¿Qué pasaría, no, si descendiera, no, del cielo un ángel? O como está de moda, ¿no?, dicen seres celestiales, ¿no? Y con toda, como dice ahí, con un poder engañador, vienen y dicen al mundo: ahora yo les traigo un nuevo mensaje de Dios, debemos amarnos, ¿no? Dios es amor, Dios ama a todos, Dios acepta a todo mundo tal cual, ¿no? Debemos amarnos, el amor, como dice el mundo de hoy, ¿no? Amor es amor, dicen. Hay mucho de eso, hermanos. Y posiblemente hemos visto, ¿no?, esas hasta señales engañosas, ¿no? Dice el apóstol Pablo, incluso si un ser celestial bajara y les anuncia otro evangelio distinto del que le hemos anunciado, que sea maldito, que reciba la maldición de Dios. Qué fuerte, ¿no? En la antigüedad, cuando decían que algo era anatema, o anatema en griego, se refiere a la maldición de Dios sobre cualquier cosa o persona que Dios entregaba para destrucción y para ruina, ¿sí? Que sean destruidos esos falsos maestros, que vayan a la ruina, que sean malditos por Dios. Qué fuerte advertencia. Y en la palabra de Dios habla, segunda carta de Pedro, la carta a Judas, de esas advertencias contra los falsos maestros. ¿Qué dice? Esos falsos maestros son nubes sin agua. Pero ¿qué dice? Su condenación ya no se tarda. Fíjense. Y reitera la advertencia, ¿no?, en el versículo 8. Sí, 9, perdón. Les repito, como hemos dicho antes, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Fíjense. Y está poniendo la responsabilidad sobre los gálatas. Primero dice: nosotros ya les anunciamos el evangelio de Cristo, ¿sí? Si aún yo, dice el apóstol Pablo, un ángel viene y les quiere entregar otro, sea maldito, no lo reciban. En segundo lugar, les repite y pone la responsabilidad sobre esa iglesia, sobre esas iglesias, sobre ellos. Lo responsabiliza de lo que están creyendo, porque dice: si ustedes reciben, ¿cómo dicen? Si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sean atentos, ¿sí? Ustedes ya recibieron el evangelio, son responsables de lo que han recibido. Y si reciben, está hablando del peligro de no recibir otro evangelio. Finalmente vemos la motivación del apóstol Pablo. Y tiene que hablar de eso, fíjense.
¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Fieles son las heridas del que ama o el que te ama, ¿no? Como dice, quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. ¿Qué dice en el versículo 10? Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo ven ahí? Ven el amor de Cristo por la iglesia. Posiblemente estos falsos maestros, y vamos a verlo a lo largo de la carta, tenían dos objetivos. Primero, desacreditar al apóstol Pablo. Decir, ¿quién es ese tal apóstol Pablo? Era lo primero. Decir ese quién es. Por otro lado, decir, el evangelio que les explica Pablo es un evangelio muy fácil, incompleto. Pablo solamente quiere agradar a los gentiles, por eso les explica un evangelio tan sencillo. Quiere agradar a las personas. Y el apóstol Pablo aclara que cuál es su motivación, cuál es la motivación de su corazón. Queda claro, dice la Nueva Traducción Viviente, que mi intención no es ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. ¿Sí? Los falsos maestros posiblemente decían, Pablo les dice lo que quieren escuchar. Un evangelio fácil. Pablo quiere ser aprobado por ustedes, ¿no? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. La motivación de Pablo primero era no agradar a los hombres. Sí. Los falsos maestros, al contrario, agregaban obras y méritos a la fe para ser salvos. Y entonces ellos se creían, los maestros iluminados, ellos querían la gloria para ellos. Decían, por nuestros méritos seremos salvos. Y buscaban la gloria para sí mismos. Eran lobos vestidos de oveja. Al contrario, el apóstol Pablo le está diciendo, yo no busco agradar a los hombres. ¿Verdad? La motivación de Pablo era agradar a Dios. Al Dios que lo hizo apóstol. Aquí mismo, Gálatas capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre que lo resucitó de entre los muertos. La motivación de Pablo solo era agradar a Dios, agradar al Dios que lo hizo su apóstol. Dios mismo lo hizo su apóstol. Y Dios no necesitó de un intermediario para hacer a Pablo un apóstol. Vamos a ver que él va a decir que Cristo mismo le enseñó a él, en una revelación le explicó el evangelio. Cristo mismo le cambió su vida. Pablo dice, yo no busco agradar a los hombres, yo busco agradar a Dios que me llamó como apóstol. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 12. Lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sí? A él quería agradar al Dios que lo llamó, que tuvo misericordia de él, que lo consideró digno para esa gran obra. Entonces queda claro, el apóstol Pablo está diciendo, yo no busco agradar a los hombres, mi objetivo final es agradar a Dios. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él tenía claro que él era siervo de Cristo, finalmente. Esa palabra siervo es esclavo. ¿Sí? El apóstol Pablo diciendo, yo no me mando solo, yo soy esclavo de Cristo, Él me manda. La vemos, hermanos, otra vez recordando este proverbio, ¿verdad? Cómo nos dice, ¿no? Fieles, quien de verdad te ama te reprenderá abiertamente. Fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos que el que te aborrece. Está diciendo el apóstol Pablo, yo soy siervo de Cristo. Sí.
Y él enseñaba así a la iglesia, ¿no? Gálatas capítulo 4, versículo 19, vemos lo que el apóstol Pablo hacía, ¿no? En la iglesia, 4:19. ¿Qué dice? Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. También lo que motivaba al apóstol Pablo era que la iglesia creciera en la fe, como dice ahí, que Cristo sea formado en ustedes. Ese era el objetivo del apóstol Pablo. Que ellos fueran transformados a la semejanza de Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2, dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es su o vuestra santificación. El apóstol Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. Veamos también el corazón de Pablo aquí, 2 Corintios capítulo 11, versículos 1 al 3. Es un tono parecido al que está empleando aquí. 2 Corintios capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice así, ojalá que me soportaran un poco de insensatez. Y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Dice, porque si alguien viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Sí, era el problema de la iglesia, hermanos. Venía cualquiera con una enseñanza falsa y lo toleraban, ¿sí? Y en cambio, cuando estos desacreditaban al apóstol Pablo, pues la gente decía, sí, puede ser, ¿no? ¿De dónde salió, no? Si, ¿no? ¿Dónde estuvo en el ministerio de Jesús, quizás, ¿no? Pero es lo que está diciendo el apóstol Pablo, el corazón del apóstol Pablo. Amaba a la iglesia, dice así, la Reina Valera dice, ¿no? Lo celo, ¿no? Estoy celoso de ustedes, con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Sí, el corazón de Pablo era que la iglesia fuera pura, como dice ahí, sencilla. Que ellos, su corazón estuviera centrado en la sencillez y pureza del evangelio, ¿sí? Ese era el amor de Pablo que sentía por la iglesia. Y vemos el corazón del apóstol Pablo para decir esto. Gálatas 4:16 dice, ¿acaso me he hecho su enemigo por decirles la verdad? Toda la carta está lleno de este amor firme para la iglesia. La pasión del apóstol Pablo por la iglesia, que la iglesia fuera pura y sencilla en su fe. Ojalá se mutilaran los que los están perturbando. ¿Sí? Ay, Gálatas, tontos, ¿quién los ha hechizado? ¿Sí? El significado de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz, dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y el dolor en el corazón de Pablo. Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Entonces, hermanos, era necesaria esta reprensión y sigue siendo necesario para concluir para nosotros como iglesia. La iglesia debía y debe estar alerta ante falsas doctrinas. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos tener claro el evangelio de Cristo. En redes sociales, ¿no? En YouTube, Facebook o todas las demás, hay muchas enseñanzas, muchas predicaciones, pero no todas se conforman al evangelio de Cristo. Hay unos que como encubiertamente, como una gota de veneno, ya contaminan todo. Pareciera que todo está bien, pero ahí a escondidas meten una cosa, ¿no? Hay tanto de eso, hermanos. Esos
que dicen que tienes que leer la Biblia en hebreo, que toda la Biblia fue escrita en hebreo, los reconocen por las estrellas en la pared, ¿no? Los candeleros. De varias maneras, hermanos. Necesitamos tener claro el Evangelio de Cristo. La iglesia debe recibir las exhortaciones y correcciones. Dice el Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor. ¿Sí? Seamos humildes. Proverbios 19:20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Fíjense. Iglesia, escucha el consejo y acepta la corrección para que tengas sabiduría. Conclusión, hermanos. Debido al peligro que atravesaba la iglesia, el apóstol Pablo estaba asombrado por esa deserción tan rápida. Están abandonando a Cristo, les decía, para ir a un evangelio diferente. Les señala el terrible error de ese mensaje falso. La motivación de los falsos maestros, ¿qué era? Perturbarlos, pervertirlos, robarles, engañarles, atraparlos. Sí. El apóstol Pablo les está diciendo, en cambio mis motivaciones son estas. Yo busco agradar a Dios, ¿no? Y vemos su amor por la iglesia, ¿no? Entonces, para aplicar a nuestras vidas, hermanos, estemos alertas ante falsas doctrinas que abundan mucho, ¿no? Debemos conformarnos al Evangelio de Cristo. Debemos recibir las exhortaciones y correcciones de parte de Dios. ¿Sí? No nos gusta escuchar la reprensión, hermanos. ¿Qué disciplina, dice en la carta de los Hebreos, nos gusta? Pero el Señor Jesús dice esto, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sí. El amor sincero, real, como dice ahí, es fiel, ¿no? Fieles son las heridas del que ama. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Recibamos la exhortación del Señor, ¿no? En cuanto a lo que creamos, en cuanto a lo que vivimos. Acuérdense, no estaba hablando diciéndoles, ustedes solamente, su doctrina está cambiando. No solo eso, les dice, ustedes están rápidamente abandonando a Cristo, a su persona. Entonces es un llamado para nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Lo estamos siguiendo fielmente? Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, le adoramos, Señor, por su palabra, Señor, porque habla a nosotros. Cuando debe ser firme, nos habla con firmeza porque nos ama. Cuando necesitamos, Señor, ser tratados con ternura, así nos trata, como dice su palabra. Gracias porque ha sido nuestra fortaleza, nuestro refugio, porque nos corrige el rumbo, Señor, y aun cuando no siempre nos gusta la disciplina, la exhortación, Señor, necesitamos recibirlas para madurar, Señor. Pedimos, Señor, que siga obrando en nuestras vidas, transfórmenos, Señor. Como ha prometido, quite el corazón de piedra en nosotros y pon un corazón de carne, conforme a su palabra que dice, pondré mi espíritu en ustedes, para que anden en mis mandamientos. Ayúdenos, Señor, a cada uno, Señor. Hable a nuestro corazón, hable a nuestro ser, Señor, porque le necesitamos, Señor. Bendíganos, pedimos en esta mañana, Señor. Somos su iglesia. Y gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos, Señor. Con su Santo Espíritu siga moldeándonos conforme a la imagen de Cristo. En su nombre oramos. Amén.